Todos sabemos que Dios tiene un pueblo, no tiene dos, tiene un pueblo. Por eso en la Biblia, cuando leemos, siempre cantamos o leemos de Israel, 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 en muchas partes. Hasta en el Nuevo Testamento se habla en Israel. En Apocalipsis también. ¿Qué? ¿Acaso Dios se olvidó de los otros pueblos? No. Dios tiene un solo pueblo, cuyas enseñanzas en el Antiguo Testamento corresponden al Israel físico, pero en el Nuevo Testamento corresponde al Israel espiritual que somos nosotros. Si Israel fue elegido por Dios por encima de todas las naciones de la tierra, entonces, ¿por qué finalmente no pudo aprender lo que Dios le había enseñado? Dios lo había elegido para hacerlos una gran nación. Pero Israel tenía que cumplir con dos condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Dice, Éxodo 19, versículos 5 al 6. Fíjense la promesa que Dios le hizo a la nación de Israel. Aquí está. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, primera condición, y guardareis mi pacto, segunda condición, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, versículo 6, un reino de sacerdotes. Aquí le está diciendo que iban a ser reyes y sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, le encargó a Moisés. Es decir, si ellos hubiesen sabido oír, primera condición, y hubieran guardado el pacto que Dios hizo con ellos, segunda condición, entonces Dios los habría hecho su especial tesoro sobre toda la tierra. Pero Israel no logró cumplir con las dos condiciones. Por esa razón el apóstol Pablo nos amonesta como el Israel espiritual de Dios de la manera siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 6. Veamos cómo nos amonesta Pablo. Porque Pablo está muy preocupado, no quiere que caigamos en el error de Israel. Dice, pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios. Está hablando de Israel físico, por el cual quedaron postrados en el desierto. Sabemos esa historia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, la caída de Israel es un ejemplo de que nosotros no debemos seguir esos pasos. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De modo que cuando estudiamos la Biblia, cuando repasamos, por ejemplo, Corintios, nos damos cuenta que Dios nos está advirtiendo a no caer en el mismo error que cayó Israel. Pablo entonces nos hace entender que nosotros no debemos cometer los mismos errores que el antiguo Israel, que lamentablemente cometió. Vale decir que si nosotros no aprendemos las lecciones de la historia de Israel, entonces podríamos estar en peligro de que la historia se vuelva a repetir. Claro. Al respecto, Pablo en Romanos 11 es muy explícito en esto. Porque a veces los hijos cometen los mismos errores que los padres, ¿verdad? Por supuesto que el antiguo Israel tuvo muchas oportunidades de aprender, pero al final las desechó. Dios
no dejó de persistir en la enseñanza para que su pueblo escogido pueda aprender todas las lecciones que él quería enseñarle. Les había dicho que iba a ser su especial tesoro. ¿Qué hubiese pasado? ¿Se preguntan ustedes esto? ¿Qué hubiese pasado si Israel obedecía a Dios? Si Israel llegaba a ser un tesoro para Dios. Si Israel hubiese persistido generación tras generación hasta culminar con la venida de Cristo. ¿Qué hubiese pasado? La iglesia no hubiera existido, no hubiera habido necesidad de que haya el Israel espiritual. Entonces el Israel espiritual existe porque nosotros, como dice Pablo, para provocarles a ellos a celos. Aunque después Israel, el remanente de Israel va a ser también salvo. Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 11. Fíjense cómo vez tras vez Moisés, Josué, Oseas y Pablo van insistiendo en que Israel debía aprender lo que Dios quería que aprendan. Vayamos entonces a Deuteronomio capítulo 31 y versículo 11. Dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno, tu Dios, en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Es decir, esa era una de las maneras como Israel tenía que aprender lo que Dios quería enseñarles. Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Josué también continuó con la misma enseñanza. Josué capítulo 8 y versículo 35. Dice Josué capítulo 8 y versículo 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Es decir, Josué también se preocupó de irles leyendo todo lo que estaba en el Antiguo Testamento para que ellos sigan aprendiendo. Pero su desobediencia pudo más que su obediencia, lamentablemente. Y el profeta Oseas también nos hace entender cuál fue el motivo por lo que Israel no pudo aprender las lecciones. Vayamos a Oseas en el capítulo 4 y versículo 6. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Aquí Oseas nos va a mostrar qué es lo que pasó con Israel. Fíjense lo que dice Oseas. Muy importante esta escritura. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí está. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios nos da a nosotros mucho conocimiento a través de las Sagradas Escrituras, para que no seamos destruidos también. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el profeta Oseas. Oseas está hablando por boca de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Nosotros también, si cometemos el mismo error, podemos también dejar de lado el sacerdocio y el ser reyes en el futuro. Debemos tener mucho cuidado. No podemos caer en el mismo error. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esa es una maldición. ¿Qué queremos nosotros para nuestra familia? Lo mejor, por supuesto, lo mejor. Queremos que Dios los bendiga, que estén sanos, que estén buenos, que estén protegidos. Bueno, si nos olvidamos de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice Dios. Es decir, que para ser reyes y sacerdotes y gente santa, ellos debían cumplir el pacto que Dios hizo con ellos.
Lamentablemente eso no lo hicieron. El apóstol Pablo también describe la misma enseñanza para nosotros. Hechos capítulo 15 y versículo 21. Hechos capítulo 15 y versículo 21. Yo voy a leer de la versión GPS, ustedes pueden leer de la versión Reina Valera. En la versión GPS, Hechos capítulo 15 y versículo 21, dice: hay que recordar que desde hace mucho tiempo, en esos mismos pueblos y ciudades, se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Claro, claro. Pues esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. Es decir, en el Nuevo Testamento, mientras abundaban los judíos en la iglesia, se estaban convirtiendo poco a poco, ellos asistían a lugares como las sinagogas y allá, como dice Pablo, como acabamos de leer, cada sábado se enseñaba exactamente lo mismo en las sinagogas. La enseñanza no ha cambiado, Dios no cambia, Dios es el mismo. Lamentablemente, pese a todo, Israel no aprendió la lección. Por esa razón, cuando Jesús estuvo en medio de los apóstoles, les dijo lo siguiente. Marcos capítulo 8, versículos 17 al 18. Marcos capítulo 8, versículos 17 al 18. Marcos escribe lo siguiente. Jesús se dio cuenta de que hablaban y les dijo: ¿por qué hablan de pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Versículo 18. Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenaron entonces con lo que sobró? Los discípulos respondieron: 12 canastas. Es decir, las migajas y los saldos de pan fueron mucho más de lo que Jesucristo entregó a ellos. Y ellos no podían ver esto, no entendían. Los discípulos de Jesús no se daban cuenta quién era su maestro y cuál era su propósito. No se daban cuenta. Por eso Jesús los recriminó diciendo: el que lea, entienda. Cuando Jesús dice el que lea, entienda, nos está diciendo: el que estudie la Biblia, entienda. Nosotros, esa es nuestra función. Jesús está diciendo que cuando estudiamos la Biblia debemos sacar el mayor provecho posible, asimilando lo que está escrito. Eso debemos hacer. No es cuestión de leer por leer. No es una novela. La iglesia tampoco es un club de amigos, es algo sumamente especial. Es el cuerpo de Cristo. Es la voluntad de Jesucristo de querer llevarnos y hacernos una nación santa, reyes y sacerdotes, y una nación como el oro, muy apreciado, muy preciado. Para que nos quede bien claro, veamos cuáles fueron las lecciones que Israel no pudo aprender, porque tenemos que saber de qué lecciones estamos hablando. ¿Cuáles son las lecciones que Israel no pudo aprender? Vamos a empezar acá entonces a describir una por una. Primera lección que Israel no pudo aprender. Los judíos no entendieron y aún siguen sin entender hasta el día de hoy que por medio del Evangelio los gentiles pueden también ser hijos de Dios como ellos. Ellos no entendieron. No, Señor. Ellos se creían exclusivos. Aunque naturalmente las promesas no son las mismas, son muy parecidas, pero nuestras promesas son espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su espíritu.
Y esa es la fiesta que vamos a celebrar a la puesta del sol de esta tarde. Ellos sabían que Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por esa razón los judíos se agarraban de esta escritura y decían, nosotros somos hijos de Abraham. Eso es lo que ellos decían. Donde la simiente principal, como bien sabemos, era Cristo. Gálatas capítulo 3 y versículo 16. Gálatas 3 y versículo 16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, No dice a las simientes, como si hubiese muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, judíos y no judíos, podemos ser hijos de Dios si tenemos fe en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la congregación de los Gálatas. Es decir, que tanto judíos como gentiles somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese es el punto importante. Mientras que los judíos seguían creyendo hasta el fin del mundo, que los gentiles que quieran ser hijos de Dios, primero tendrían que circuncidarse igual que ellos. Ciegos, no entendían. Tenían ojos para ver, no veían. Tenían oídos para oír y no oían. De ahí que Juan el Bautista, entendiendo su ceguera y sordera, les dijo a los judíos lo siguiente. Mateo capítulo 3 y versículo 9. Mateo capítulo 3 y versículo 9. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios viene haciendo a su iglesia piedras vivas de su templo espiritual, del cual también nosotros somos hijos de Abraham. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Los judíos no entendieron que los gentiles también pueden ser hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ahí está, sed edificados como casa espiritual. Nosotros estamos siendo edificados semana a semana como casa espiritual y sacerdocio santo, lógico, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales aceptables a Dios? Nuestras oraciones. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Ahí está, linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Qué le dijo hace un momento? Leímos lo que dijo Dios de Israel en Éxodo 19. Ahora fíjense lo que nos está diciendo a nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, lo mismo. Pueblo adquirido por Dios, claro. Dios pagó un alto precio para que nosotros estemos aquí. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hace como 3 semanas estuvimos viendo cómo Albert Einstein discutía con un maestro suyo, que se creía muy genio. Y cuando él le dijo, ¿existe la oscuridad? Sí, le dije, ay, usted está equivocado, querido maestro. La oscuridad no existe, la oscuridad solamente es falta de luz. Es decir, cuando la Biblia dice que hay gente que está caminando en oscuridad es porque no tiene la luz de Dios. Ahí está, esa es la conclusión a la que podemos llegar ahora. Versículo 10.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, claro, no éramos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fuimos injertados en el mismo árbol que estuvieron las ramas naturales, que era el Israel físico. Por eso recibimos las mismas enseñanzas, la esencia misma de Dios de tratar de llevarnos a su reino es exactamente la misma que quiere con Israel físico. Por eso había en la mesida, en la gran mesida que se hacía precisamente el día de mañana, en Pentecostés, cuando el sacerdote levantaba 2 panes con levadura. Uno era Israel físico y el otro era el Israel espiritual. ¿Ven? Muy bien. Es decir, que el derecho que originalmente le correspondía a Israel, ahora nos pertenece a nosotros. Porque si bien básicamente son las mismas promesas, pero para nosotros las promesas de Dios tienen un rango superior, porque ese rango es espiritual. Mientras que los judíos no podían ver más allá de sus ojos, no veían. Porque seguían pensando que siendo hijos de Abraham, ellos ya serían todos salvos, eso pensaban. Pero Jesucristo y sus apóstoles les hicieron entender. Juan capítulo 8 y versículo 39. Fíjense lo que ellos le dicen a Jesucristo. Juan capítulo 8 y versículo 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pablo también aclaró este tema para la iglesia que estaba en Roma. Romanos, capítulo 4 y versículo 12. Hablando de Abraham, dice que fue padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Por qué Abraham es un campeón de la fe? Porque tuvo fe en Dios. Porque los actos que él hizo, sobre todo cuando iba a matar a su hijo Isaac, fue que estaba decidido a obedecer a Dios. Y por eso Dios le dijo a Abraham: ahora sé que tú eres fiel, ahora sé que me obedeces. Padre de la circuncisión. No solamente son los de la circuncisión, sino también los que siguen en la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham actuó por fe, pero los judíos no pudieron entender. Ellos decían: si tenía la promesa de Dios, entonces nosotros ya somos salvos porque somos hijos de Abraham. Error grande que cometieron. Ellos pensaban que solo ellos eran hijos de Abraham. Sin embargo, Pablo dice otra cosa. Gálatas capítulo 3 y versículo 7. Pablo amplía en Gálatas el concepto. Aquí está lo que dice Pablo al respecto. Gálatas capítulo 3 y versículo 7. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que nuestro padre es Abraham. Así es. Esa es la primera lección que los judíos no pudieron entender. Segunda lección que los judíos no pudieron entender. Los judíos no aprendieron que Dios no quiere solamente servicios físicos, sino principalmente el servicio que sale de lo profundo del corazón. Y ellos no entendieron esto. Proverbios capítulo 3 y versículos 1 al 2. Proverbios capítulo 3 y versículos 1 al 2. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos.
porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Por favor, hay que entender esto. Hay que entender esto. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando uno obedece a Dios, es como que Dios dice y hace las cosas correctas, es como que Dios nos va prolongando nuestra vida, nos va prolongando. ¿Por qué? Porque nosotros no nos olvidamos de su ley y nuestro corazón guarda sus mandamientos. Proverbios capítulo 4 y versículos 20 al 23 ahora. Proverbios 4 y versículos 20 al 23. Aquí Salomón está escribiendo algo muy importante. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Versículo 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La fórmula de Dios es muy sencilla, pero también es clave para estar sanos, en paz, por largos días, porque su promesa nunca falla. Tenemos una promesa. Si hacemos nuestra parte, Dios no nos va a fallar. Lamentablemente los judíos menospreciaron estas valiosas enseñanzas. Por eso el error que cometieron debe servirnos de ejemplo para no repetir su mismo error. He aquí un salmo salido del corazón de David. Fíjense lo que David también dice. David tenía el Espíritu de Dios. Y entonces él estaba lleno del Espíritu y escribe esto. Salmos capítulo 119 y versículos 33 al 36. Salmos capítulo 119, versículos 33 al 36. Fíjense lo que David dice. Él está hablando acá. Salmos 119, versículos 33 al 36. Dice, enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Tenía predisposición de aprender. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Enseñanza y entendimiento. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, por eso. Porque estaba presto a obedecer a Dios, por mucho que cometió errores, que ya sabemos. Estamos hablando de una sabia fórmula espiritual que nos hace entendidos a través de la obediencia que realizamos de todo corazón. ¿Acaso Dios se agrada solamente del sacrificio de animales y ofrendas de grano y de aceite? ¿Acaso se agrada solamente de eso? Por supuesto que no. Él quiere que su pueblo sea disciplinado y actúe con justicia, misericordia y sumisión. Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Miqueas, un contemporáneo del profeta Isaías, escribe algo muy interesante acá. Miqueas capítulo 6 y versículo 8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? ¿Qué es lo que te pide? Solamente hacer justicia, tus mandamientos son justicia, amar misericordia, perdonar
y humillarte ante Dios. A Dios no le gustan los soberbios. Por eso Jesús les llamó la atención a los judíos diciéndoles lo siguiente, Mateo capítulo 23 y versículo 25. Como verán, todo el sermón se apoya en las Escrituras. Nosotros no estamos sacando ideas de fuera, ideas foráneas, sino que todo lo hacemos conforme a las enseñanzas que Dios nos da. Mateo capítulo 23 y versículo 25 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es decir, ellos lucían siempre bien agradables con su ropa y sus filacterias, muy respetados, levantando la cara, mirando a todos por encima del hombro. Pero por dentro, como dice Dios, estaban llenos de robo y de injusticia. Los fariseos no tenían su corazón limpio. Aunque Dios quiso poner sus leyes en la mente de ellos, Él también quería eso, y escribirlas en su corazón. Pero los judíos no aprendieron la lección, lamentablemente. Ellos no entendieron que a Dios le gustaba, que hay cosas que tienen que salir del corazón de ellos. Ellos solamente se regían a la letra muerta. Por eso no tenían ojos para ver un poco más allá. Tercera lección que los judíos no pudieron aprender. Los judíos no se dieron cuenta que sus pecados los separaba de Dios. Los judíos no se dieron cuenta que sus pecados los separaba de Dios. Muchos de ellos no tuvieron acceso al Espíritu Santo y por eso no les era fácil obedecer. Con nosotros no ocurre eso, porque cuando Dios nos da su Espíritu, cuando nos hemos bautizado, cuando nos hemos arrepentido y hemos llegado a ser parte de su pueblo, el cuerpo de Cristo, entonces como que Dios nos da, al darnos su Espíritu, nos va haciendo entender las cosas de una manera más clara. Los judíos no pudieron hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu. Isaías capítulo 59 y versículo 2. Isaías 59 y versículo 2. Dice, fíjense lo que les dice a los judíos. Isaías 59 y versículo 2 les dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades, vuestros pecados. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es una lección muy importante. Cuando el pecado se encuentra de por medio, Dios cierra sus oídos y no oye el clamor de los desobedientes. Así es. Si queremos ser escuchados por Dios a través de nuestras oraciones, entonces hagamos lo que los judíos no pudieron hacer. El profeta Amós también nos muestra cómo reacciona Dios cuando el pueblo carece de juicio y de justicia. Amós capítulo 5 y versículos 21 al 24. Amós capítulo 5 y versículos 21 al 24. Fíjense cómo Dios procede con el pueblo judío. Amós capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Ellos celebraban las fiestas, pero Dios dice, aborrecí y abominé vuestras solemnidades. Y no me complaceré en vuestras asambleas, en sus reuniones sabáticas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares. No quiero escuchar tus alabanzas, no quiero escuchar tus salmos. Pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas,
y la justicia como un impetuoso arroyo. Lo que Dios quería es justicia y juicio. Por eso dice, que corra el juicio como las aguas, que se vayan expandiendo, y la justicia como un impetuoso arroyo. Y eso es lo que no podía hacer Israel. Por eso el rey Saúl, tristemente tuvo que aprender que la obediencia es mejor que los sacrificios. Claro. Saúl, que había fallado a Dios, que había hecho lo que no le correspondía y que naturalmente Dios había dicho que le iba a quitar el reino, él entendió y aprendió que la obediencia es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Aquí está la razón de qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le agrada. Y Samuel dijo, ¿se complace el Eterno tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras del Eterno? Se está preguntando a sí mismo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obediencia y poner atención. Eso es lo que nosotros debemos hacer y eso es lo que hacemos normalmente. Los judíos no entendieron que los pecados los separaba de Dios. Cuarta lección que los judíos no pudieron entender. Los judíos no entendieron que el Mesías iba a sufrir y morir. No entendieron. Lo vamos a comprobar ahora. Ellos no entendieron, pese a que esto se encontraba escrito ya en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53 y versículo 1, fíjense. Isaías 53, versículo, ya estaba escrito, pero los judíos no entendían. Eran duros de corazón. Isaías 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estaba escrito. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los judíos no lo entendieron. Claro que ellos ofrecían sacrificios, pero no entendieron que la ley no perfecciona a los adoradores, porque solo eran una sombra de las cosas celestiales. Si yo guardo la ley y no tengo la fe en Cristo Jesús, en vano me sirve guardar la ley. Hebreos capítulo 7 y versículo 11. Hebreos capítulo 7 y versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, el Antiguo Testamento, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Un cambio tremendo de sacerdocio. Todos podían pensar que el Mesías iba a venir del mismo sacerdocio de Aarón, pero no, hubo un cambio de sacerdocio. De Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Jesucristo mismo.
Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Dice, continuando con la enseñanza, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que hacía Israel era solamente una sombra, una figura de lo que iba a venir después. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cuál era el modelo? Era el tabernáculo físico. ¿Cuál es el único tabernáculo verdadero? Se encuentra todavía en el cielo. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, lo que dije hace un momento. Si Israel no hubiera fracasado, nosotros como iglesia no existiríamos, no habría necesidad. Nosotros simplemente seríamos gentiles que alcanzan la salvación. Pero ahora Dios nos promete hacernos santos, reyes y sacerdotes, jueces, y nos promete hacer su tesoro espiritual. Hebreos capítulo 9 y versículo 9. Continuando con la enseñanza, con la misma enseñanza, el apóstol Pablo escribe, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Obvio. Imagínense ustedes, cuando venga Jesucristo y los llame a todas las tribus de Israel y los establezca en su tierra, ellos todavía van a hacer sacrificios físicos por un tiempo, porque no entienden. Pero al poco tiempo se van a dar cuenta y van a decir, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si el Mesías está aquí con nosotros, reinando en Jerusalén? Entonces llorando van a subir a encontrarse con su Dios. Si no hubiera habido iglesia, ¿qué hubiese pasado? La historia de Israel hubiera sido muy diferente. La Biblia hubiera sido muy diferente a la que tenemos actualmente. Pero no fue así, porque tampoco entendieron que la Pascua que ofrecían anualmente era una representación del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Se aferraban ellos a las cosas que estaban escritas. No entendían. No entendían. Aún hasta sus apóstoles, durante el ministerio de Jesús, no quisieron aceptar esta verdad. Los mismos apóstoles no quisieron aceptar esta verdad. Mateo capítulo 16 y versículo 21 al 23. ¡Qué cosa! ¡Qué dureza de mente la que tiene el hombre! Mateo capítulo 16 y versículos 21 al 23. Desde entonces, Mateo 16, versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso les dijo a los discípulos. ¿Aceptaron los discípulos eso? Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. ¿Cómo vas a decir que vas a morir? Los discípulos no aceptaron la verdad. Versículo 23, pero él, volviéndose, le dijo a Pedro,
quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Los discípulos tampoco entendieron. Cuando murió Jesús, cuando estuvieron escondidos y cuando se encontraron con su maestro, cuando resucitó, aún así, sus discípulos dudaban que él habría resucitado. Por eso, aún después de su resurrección, Jesús tuvo la necesidad de explicarles esto a sus discípulos. Cuando iba camino a Emaús, ¿se acuerdan? 2 de los discípulos estaban hablando de eso y se apareció Jesucristo y ellos no sabían que era Él. Y le dicen a ellos, ¿tú no sabes las cosas que han pasado? ¿Qué cosas? Dice. Que nuestro Maestro fue crucificado. Y entonces Jesucristo les habló y ellos se les abrió la mente y se dieron cuenta, ¿quién es el que está hablándonos? Y Jesucristo desapareció. También Pablo tuvo que explicarlo en las sinagogas. Hechos capítulo 13 y versículo 27. Hechos 13 y versículo 27. ¿Qué dice? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de sábado, las cumplieron al condenarle. No entendieron. Por eso la Biblia dice, vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Hechos capítulo 17 y versículos 2 al 3. Hechos capítulo 17 y versículos 2 al 3. Fíjense lo que dice acá. Muy importante esta escritura también. Todas son importantes. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de sábado discutió con ellos. Se quedó 3 semanas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía que Él es el Cristo. Así es. Difícil era para ellos creer esto. Más tarde, eso fue motivo de la persecución del apóstol Pablo. Eso fue motivo de que él fuera castigado, fuera apedreado. Pero Pablo lo soportó. Por eso él al final de la historia dice que va a recibir la corona de vida que él le va a dar, porque cumplió con todo lo que Dios le había dicho. Quinta lección que los judíos no pudieron entender. Los judíos no entendieron que el reino de Dios no es de este mundo. Los judíos no entendieron que el reino de Dios no es de este mundo. Porque cuando estaban cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, como dice Lucas 19:11. Entonces Jesús se dio cuenta que querían hacerle rey. Ya querían ponerlo como rey. Rápidamente, enseguida. Juan capítulo 6 y versículo 15. Juan capítulo 6 y versículo 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, ¿no está? Volvió a retirarse al monte él solo. Los judíos no entendieron que el reino de Dios no es de este mundo. Porque al ver sus milagros se convencieron que él era el Mesías. Pero Jesús tuvo que hacerles entender a través de 40 parábolas que su misión era enseñarles muchas facetas del reino por venir y que no habría de ser de este mundo.
Juan capítulo 18 y versículo 36. Juan capítulo 18 y versículo 36. Respondió Jesús a Pilato, diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Más tarde el apóstol Pablo en su carta a los romanos escribió lo siguiente. Romanos capítulo 11, versículos 7 al 11. Romanos capítulo 11, versículos 7 al 11. Hablando de Israel y comparándonos con nosotros como el Israel espiritual, escribió, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, nosotros, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Por eso los judíos siguen haciendo lo que siguen haciendo. Por eso los judíos, en lugar de seguir celebrando celosamente, ahora ya lo han hecho una costumbre. Es peligroso caer en la costumbre, como dijo Pablo en su sermoncillo. Es peligroso. Versículo 9. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red. Claro. En tropezadero y en retribución. Sean endurecidos sus ojos para que no vean. Y agóbiales la espada para siempre. La espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, de nosotros, para provocarles a celos. Si Israel no fallaba, no hubiera habido iglesia. Jesucristo les mostró paso a paso que su reino no es de este mundo. Sexta lección que los judíos no pudieron aprender. Los judíos no entendieron que solo un remanente fiel sería salvo. Los judíos no entendieron que solo un remanente fiel sería salvo. Los judíos pensaban que, por ser hijos de Abraham, todos ellos iban a ser salvos. Pero cuando los profetas hablaron del futuro glorioso de Israel, se refirieron al remanente fiel, es decir, a los que obedecen al Evangelio de Cristo. De esa manera, y por eso, el profeta Isaías escribió lo siguiente. Isaías capítulo 1 y versículo 9. Isaías sabía la clase de pueblo que era Israel. Sabía. Por eso escribe algo tremendo, ¿no? Que nos puede causar a nosotros asombro, esta escritura. Isaías capítulo 1 y versículo 9 dice, si el Eterno de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, fíjense, si el Eterno de los ejércitos, este Dios Padre, no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, es decir, barridos de la tierra. Isaías capítulo 37 y versículo 32. Isaías capítulo 37 y versículo 32. Aquí viene la aclaración que tanto esperaban los judíos. Isaías 37, versículo 32 dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. El apóstol Pablo escribió este tema ampliamente en el capítulo 11
de Romanos. Vamos a pasar al versículo 19 del capítulo 11 de Romanos. Romanos 11, 19. Dice el apóstol Pablo: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Cierto. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Podríamos decir, bueno, Israel fue desechado y ahora yo estoy en su lugar. ¿Qué? No, así no funcionan las cosas. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Versículo 25. No, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, nosotros. Y luego todo Israel será salvo, más tarde, mucho más tarde. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Claro, reino de Dios. También Pedro dijo algo semejante en Hechos capítulo 15 y versículo 11. Pedro dijo algo semejante en Hechos capítulo 15 y versículo 11. Aquí Pedro está comparando a los dos Israeles, al Israel físico y al Israel espiritual. Fíjense lo que dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, los dos. En conclusión, y para terminar este mensaje, a medida que va aproximándose el tiempo, nosotros como Iglesia de Dios nos esforzamos por mantener vigente en nuestra mente y corazón todas las lecciones que Israel nunca pudo aprender. Nosotros debemos memorizar estas cosas para entender lo que Israel no pudo entender. Hemos entendido que la obediencia a Dios es la clave principal para alcanzar el reino de Dios. Si no obedecemos a Dios, si no guardamos sus mandamientos, si no tenemos la fe de Jesús con nuestras obras, difícil que entremos al reino de Dios. Dios quiere que seamos fieles en todo, es decir, no solo en asistir a los servicios de cada sábado, sino adorándole también en espíritu y en verdad. Debemos estar conscientes que si vivimos en medio del pecado, Dios no nos va a escuchar. Y también debemos entender que no todos los que profesan ser hijos de Dios van a alcanzar la salvación. ¿Qué? ¿Estoy diciendo algo de mi propio invento? No. Vayan a Apocalipsis 12, ahí lo van a encontrar. Sino aquellos que sabiendo oír, hayan practicado sus enseñanzas, persistiendo de esta manera para ser parte del remanente fiel que va a alcanzar finalmente la salvación. Espero, queridos hermanos, que nos haya quedado muy claro las lecciones que lamentablemente Israel no pudo aprender.